Hoy en el recuento, Apple perdona a Facebook y a Google y les devuelve sus credenciales. Además, Huawei lanza su invitación oficial para el Mobile World Congress, Samsung muestra su teléfono plegable en un anuncio y después lo borra. Además hablaremos de las declaraciones de un ejecutivo de LG en contra de los plegables. Y para terminar, Apple lanza un comunicado disculpándose por el error en FaceTime. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Estamos iniciando un nuevo mes, febrero, así que denle la bienvenida como hacen en Facebook. Y ya que estoy mencionando a Facebook, ¿qué te parece si vamos a revisar los resultados de la encuesta del video pasado? Te pregunté si tú permitirías que te pagaran a cambio de que te espíen y estén observando absolutamente todo lo que haces. La mayoría dice que no, pero un buen porcentaje dice que sí, asombrosamente. En fin, cada quien hace con sus datos lo que quiere. Y pasemos a la primera noticia que precisamente tiene mucho que ver con esta encuesta, porque el día de ayer te conté sobre lo que estaba pasando con Apple, Facebook y Google, ya que estas dos últimas empresas estuvieron en un conflicto por haber utilizado de forma incorrecta sus credenciales para instalar aplicaciones desde fuera de App Store en usuarios finales y no solamente entre sus empleados, a lo que Apple respondió quitándoles esas credenciales, y eso provocó que incluso entre sus mismos empleados no pudieran estar probando las nuevas aplicaciones que están desarrollando ni nada de eso. Todo el desarrollo de iOS se detuvo en estas empresas por un lapso de tiempo, pero finalmente llegaron a un acuerdo. No sabemos cuál haya sido ese acuerdo, si fue económico, si fue alguna sanción de otro tipo o qué es lo que pasó, pero lo único que sabemos es que Apple ya les devolvió sus credenciales, y esto por supuesto que genera un poco de molestia entre algunos otros desarrolladores que no son tan grandes, porque ellos afirman que Apple les da un trato preferencial a estas empresas grandes precisamente por el tamaño que representan. Bueno, pasemos a la siguiente noticia, porque aquí iniciamos hablando de los smartphones plegables, flexibles, enrollables, como le quieras llamar. Bueno, no, enrollables no. Creo que me emocioné demasiado. Huawei ha lanzado ya su invitación oficial para el Mobile World Congress, donde parece que estará, no sabemos si mostrando o presentando de forma oficial al público un smartphone plegable o de estos que se van a estar doblando. Por supuesto, esto es muy evidente, simplemente con ver la invitación te das cuenta que se trata de este tipo de dispositivos. Lo único que se lee es conectando el futuro, y por supuesto, como sabes, esto se llevará a cabo en Barcelona y el día específico es el 24 de febrero del 2019 a las 2 de la tarde, hora de Europa. Entonces a esa mismita hora estaremos conociendo exactamente cuál es la apuesta de Huawei para esto de los dispositivos plegables. Y es que si te das cuenta, en la invitación se puede ver claramente que en la parte exterior, podríamos decir, está encendida la pantalla, así que no parece que sea como la apuesta que nos mostró Samsung en su evento pasado, donde la pantalla que se dobla está en el interior del dispositivo y afuera tenemos otra pantalla. Así que cada fabricante está elaborando sus propias apuestas, sus propios diseños y propuestas para poder lograr venderte la idea de que necesitas un smartphone plegable. Por el momento tampoco sabemos si estos dispositivos ya saldrán a la venta o solamente son para decir yo ya tengo mi smartphone plegable. Y pasemos a la siguiente noticia, porque continuamos hablando de los smartphones plegables, y en este caso, como el día de ayer, hablamos de una autofiltración o una filtración oficial que está pasando con este mundo. Y es que si no viste el video de ayer, te recuerdo, ya sabes que en este canal no hablamos de filtraciones que se manejan en internet a menos que hayan sido publicadas por una cuenta oficial o una cuenta oficial de una persona directiva de esa marca. En este caso, la cuenta de Samsung Vietnam en YouTube publicó un anuncio donde se ven diversas tecnologías. Algunas
algunas que ya son actuales, otras que se ven futuristas, en fin, es como una combinación entre ellas y eso precisamente hace que no estemos totalmente seguros que ese smartphone que se mostró sea específicamente el mismo smartphone que Samsung mostrará próximamente. Por supuesto que se ve demasiado atractivo lo que han logrado en ese smartphone si es que fuera realidad, pero repetimos, no sabemos si sí se trataba de eso o no, porque en algunas otras partes del video, por ejemplo, aparece un robot ahí tatuando a una persona o aparecen redes 5G ya en uso, entonces eso hace que tengamos un poco de incertidumbre y no sepamos si específicamente ese smartphone se trataba de algo que ya está terminado o de algo que se imaginan para el futuro. Recordemos que el evento de Samsung se desarrollará el 20 de febrero, después Xiaomi tiene otro evento el 23 de febrero y finalmente Huawei el 24, entonces todo parece indicar que Samsung tiene la oportunidad de ser el primero en mostrar un smartphone plegable ya terminado, bien hecho, omitiendo el FlexPy, que no es de una marca tan reconocida, ni fue un smartphone realmente muy bien terminado. Entonces vamos a esperar, vamos a ver las propuestas diferentes que nos da cada uno de estos fabricantes para ver cuál es la que más nos gusta o cuál es la que más nos hace decir, creo que necesito uno de esos. Necesito uno de esos. El que no cree necesitar uno de esos y que asegura que nadie los quiere es un ejecutivo de LG, específicamente su nombre es Ken Hong, quien otorgó una entrevista a Shataka, que es un medio bastante importante de tecnología, en el CES. Sin embargo, hasta ahorita está publicada esta entrevista, donde además de muchas otras preguntas, le realizaron la pregunta de si LG estará fabricando o no un smartphone plegable, a lo que él contestó un rotundo no. Específicamente dijo, ¿por qué haríamos algo así? ¿Quién va a querer eso? No lo sé, no conozco a nadie que nos haya pedido que hagamos eso. Las únicas personas que hablan de ello son los periodistas y ellos no lo van a comprar, se los van a dar gratis. No creemos que haya un mercado para eso, sería un dispositivo muy grande. Ahora, si lo hacemos, como el caso del OLED R, sería solo para mostrar a las personas las capacidades de esa tecnología, pero ¿sería un buque insignia? No lo creo, nadie está pidiendo esto, no lo entiendo, personalmente no entiendo por qué tanta obsesión por teléfonos que se doblan. Como una pequeña nota, OLED R es la televisión de LG que se enrolla y que después se desenrolla, simplemente para que puedas saber de qué cosa está hablando aquí el señor. También dijo, cuando hablo con personas como mi familia y amigos, es algo como, no creo que lo necesite. Ellos están contentos con el diseño de sus teléfonos actuales, no creen que necesiten un teléfono que se doble en una tablet, ellos no quieren una tablet en sus teléfonos. Eso con respecto a sus familiares y amigos, pero tú vas a participar en la encuesta, así que dime si a ti te gustaría o no ver un celular que se pueda convertir en tablet, independientemente de los diferentes diseños que lancen los fabricantes. Creo que todos están de acuerdo en que el punto central de todo esto es lograr un smartphone compacto que al desdoblarlo se convierta en tablet. Después le preguntaron que qué opinaba entonces de una tablet enrollable como su televisión enrollable, qué le parecería esa idea, a lo que él respondió que no es un mercado premium que se pueda desarrollar, es decir, no hay personas que vayan a comprarla y que por eso no tendría sentido porque sería un dispositivo demasiado caro. En el caso de las televisiones dijo que sí hay personas que están construyendo sus teatros en casa lo más premium posible, así que ahí sí ven posibilidad de compra, pero en el caso de una tablet enrollable no deja de ser tecnología asombrosa, pero que muy poquitas personas estarían dispuestas a comprar. Y pasemos a la última noticia. Ahora Apple ha finalmente dado un comunicado después del error de FaceTime que permitía a unas personas escuchar el micrófono de las otras personas aunque ellas no les contestaran, e incluso, como ya te conté en videos pasados, les permitía ver la cámara frontal de las otras personas si ellas presionaban el botón de encendido y apagado. Entonces, después de que Apple desactivara sus servidores para impedir que este servicio siguiera funcionando con todo y ese error, ahora ha lanzado un comunicado ofreciendo una disculpa por lo sucedido. Dijeron, hemos arreglado el fallo de FaceTime en grupos en los servidores de Apple y publicaremos una actualización de sistema la próxima semana con la que se
se reactiva la función. Agradecemos a la familia Thompson por haber hecho el reporte del problema. Nos disculpamos de forma sincera a nuestros clientes y consumidores que fueron afectados y a todos los preocupados por este tema de seguridad. Agradecemos paciencia mientras completamos el proceso. Queremos que nuestros usuarios estén seguros que inmediatamente después de que nuestro equipo de ingenieros conoció los detalles necesarios para reproducir el fallo, desactivaron la función de FaceTime en grupo y empezaron a trabajar en una solución. Estamos comprometidos con mejorar el proceso en el cual recibimos y escalamos estos reportes para que lleguen a las personas correctas en el menor tiempo posible. Tomamos la seguridad de nuestros productos extremadamente en serio y hacemos todo lo posible por seguir intentando ganar la confianza de los clientes de Apple. Así que bueno, creo que fiel a lo que dicen, siempre responden rápido, y la ventaja de los dispositivos Apple es que pueden actualizarse rápido sin necesidad de que pasen por compañías telefónicas y todo el proceso que pasa un dispositivo Android para finalmente conseguir una actualización. Entonces bueno, aquí tienen un poquito de ventaja después de este pequeño error y bache los usuarios de iPhone. Pero bueno, por el momento esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.